Excelentísimo señor alcalde, excelentísima corporación municipal, excelentísimas autoridades todas, señoras y Monseñor señores. Escrivá siempre guardó hacia Barbastro un cariño y en cualquier caso a todo lo relacionado con la ciudad. De todas maneras fue un cariño correspondido mutuamente. Se puede recordar en numerosas ocasiones en que los barbastrenses, tanto en Roma como en sus esporádicos viajes a España, tuvieron encuentros con José María Escrivá simplemente para saludarle o para pasar un rato con él. En cuanto a amigos familiares de pequeños, porque teníamos mi familia y la de él próximas, donde tenían su negocio. Y los chicos eran José María de mi edad. Éramos amigos de pequeños desde que íbamos al colegio de las Hijas de la Caridad de San Vicente. Y continuamos las amistades hasta siempre, hasta toda la vida, hasta que ellos por circunstancias se marcharon de Barbastro. ¿Qué más puedo deciros? Pues que eran unas familias en Barbastro muy queridas, muy respetadas y muy señores. Y el hijo salió un santo, porque era buenísimo, era cariñosísimo, y cuando empezamos a verlos ya de mayores, porque vivían ellos en Pamplona o en Logroño, tal vez, en Zaragoza. Cuando nos vimos ya de mayores, la primera vez que nos vimos, se me abrazó y dijo, no puedo más, de alegría que tengo de veros, de abrazarlos contigo. Y ya después nos hemos visto en ocasiones, en circunstancias, y hemos continuado la amistad, pues como siempre. Casa, una habitación donde teníamos una iglesia portátil, una iglesia, y allí en mi casa nos reuníamos incluso Sí, con sotana, esto no, con... Sí, ¿cómo se llama? Al misa, no lo sé. Sí, cosas de eso, sí. Y ahí teníamos todo, un altar, pues una cosa así, un altar, que lo compraba mi padre cuando salía de viaje a Barcelona. Y en casa teníamos pues el altar con sacras, con candelabro. Pero ella de pequeño se conoce que tenía su mira más arriba. Bueno, porque esto ninguno, él, por ejemplo, se casó, pero él continuó se estuvo en Zaragoza, que se fueron porque las circunstancias se los hizo hacer así, y él era una persona que nos salió de su forma de ser como sacerdote, porque lo ponemos así. José María fue un sacerdote ya joven, sí. Sin ser sacerdote, tenía su ambiente de persona de religión muy tomada. Era el testimonio de Martín Sambeat y de Lola Lacau, amigos de la infancia de José María Escrivá. Poco sospechaban ambos que a principios de siglo su buen amigo iba a organizar una revolución que en definitiva causaría impacto en todo el mundo, con la fundación que Dios le hizo ver el 2 de octubre de 1928. Don Julio Broto, el director de la Coral Barbastrense, que precisamente este año ha cumplido sus bodas de plata, fue uno de los barbastrenses que junto con los componentes de la coral visitó en Roma a José María Escrivá y le ofreció un concierto extraordinario prácticamente en plan particular. Ahora, unos años después, don Julio Broto nos recuerda aquel emotivo encuentro. A Monseñor Escrivá yo le conocí en Roma cuando fuimos allí con la coral, pues a un congreso de puericantores. Allí le ofrecimos un concierto realmente maravilloso. Estaba también allí con él don Álvaro de Portillo, el actual presidente, y fue arriba en una sala, y realmente si mal no recuerdo, era música madrigales, música española, y realmente de vez en cuando interrumpió el concierto dando gritos. Entusiasmado. Al final nos invitó a todos con bombones y con rosarios. Luego la conversación que tuvimos a continuación con él, en los tres juntos, con don Álvaro, sobre temas de Barbastro, sobre la diócesis, fue muy importante, y me reveló algunas cosas realmente muy significativas de su interés sobre la diócesis de Barbastro.
Entre estos testimonios no podía faltar el de Antonio Salazar Gabás, un barbastrense que fue uno de los primeros miembros del Opus Dei en la ciudad, además de coincidir con José María Escribá como perteneciente al Ayuntamiento de Barbastro, lo hizo a nivel particular en ocasiones posteriores. Para mí, Monseñor Escrivá de Balaguer fue una gran personalidad humana y sobrenatural. Un sacerdote lleno de gracia de Dios que te transmitía. Yo tuve la oportunidad de verle la primera vez en el año 1972, que fuimos a verle con mi mujer a Pozo Albero, Sevilla. Me sorprendió la sencillez de sus palabras, el gran cariño y el acento que tenía de Barbastro. La próxima oportunidad que tuve fue en Roma, en el año 1974, que en esta ocasión estuve solo con él. Hablamos de Barbastro. Me preguntó por las familias que él conocía y de las personas que por algún motivo había tenido algún contacto últimamente. Como lo suyo era hablar de Dios, como él decía, enseguida me habló de Torrecida, de lo que iba a ser Torrecida. Me explicó muy bien lo que él quería que fuera Torrecida. Cuando yo creo que por eso está Torrecida, mejor dicho, el santuario en donde está. Y la obra que él fundó en todo el mundo en tan poco tiempo. Por ese desbordamiento sobrenatural que él tenía, por esa fe tan grande y por ese amor a la Virgen. De que una persona que has convivido, que has querido, puedas ahora pronto ser un intercesor en el cielo. Aquí somos dos familiares de Monseñor Escrivá, de Balaguer. Y aunque no hemos tenido contacto personal con él, pues fue muy jovencito de Barbastro y nosotros éramos pues muy niños. Pero no obstante, pues tenemos referencias de nuestros padres o que pues todos ellos eran maravillosos. Y por lo tanto él, pues actualmente, al ser miembro de nuestra familia, es una honra muy grande para nosotros y lo recordamos así, con verdadero cariño. Incluso, pues, no sé, a la paterna gloria para toda la familia, es una ayuda, dijéramos, más que material, espiritual. Yo nada más diré una cosa, para que todo el mundo se entere, que yo creo que lo saben muchísimos ya en el mundo, por no decir ya en Barbastro. Ha dejado unos libros maravillosos, unos escritos que ayudan a vivir sencillamente. Cualquier problema, cualquier dificultad en la vida que todos tenemos, no hay que abrir más que al azar cualquier libro de él y encuentra sencillamente la solución. Si no rápida, una ayuda enorme para poder llegar a vivir pues conforme un cristiano tiene que vivir. Por lo que a mí respecta, pues no puedo decir más que el parentesco viene como consecuencia de que su madre, que padecía el Señor, doña María Dolores Albas Blanc, era hermana de nuestro padre, puesto que el abuelo de José María Escrivá y nuestro abuelo, el abuelo materno de José María Escrivá y el abuelo materno nuestro eran hermanos. O sea que familiarmente, pues claro, somos familia, pero no tuvimos la ocasión de podernos entrevistarnos aquí personalmente, más que la vez que vino aquí cuando le hicieron hijo adoptivo, ya que anteriormente, a los 14 años se marchó de aquí, yo todavía no había nacido, y por lo tanto fue la única vez. Ahora, hablar de él, pues oíamos muchas veces a nuestro padre que para descansar, en una ocasión subieron al Puello con su tío carnal Vicente Albás a celebrar que celebraba precisamente la boda de plata. Y ya, pues, de ahí, el día de la entrevista, estuvimos aquí
pues prometió que si volvía a venir, si Dios quería que volvía a venir, pues le gustaría tener una entrevista familiar. Y ya como la cosa ya Dios se lo llevó, pues la cosa ahí se quedó gustada. En primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por venir, especialmente a las autoridades civiles que nos acompañan y a las eclesiásticas también presentes. Y a todos vosotros, vecinos y amigos de Barbastro y de otras localidades que habéis querido acompañarnos en esta mañana de domingo. Hoy es 25 de mayo y hoy se cumplen 50 años de la concesión por parte del Ayuntamiento de Barbastro de la Medalla de Oro a José María Escrivá. En aquel momento el alcalde era Manuel Gómez Padrós. Esta distinción no vino por nada, sino que culmina toda una relación llena de afecto entre el santo fundador del Opus Dei y sus conciudadanos. A mí siempre me ha llamado particularmente la atención que apenas un chaval, un niño de 13 años, dejara su localidad natal, pero siempre la recordara, fuera embajador y tuviera a gala presentarse como aragonés y como barbastrense. Y yo eso lo pude comprobar cuando yo soy de Barbastro y me fui a la Universidad de Navarra a estudiar y yo era la de Barbastro. Y no se pueden imaginar en una universidad en la que hay personas de toda España que yo no tuviera que situar mi pueblo en el mapa. Es un pueblo pequeño, la verdad, esto no es ni Madrid ni Sevilla. Y yo era la de Barbastro, y eso, la verdad, pues ya me elevó, de alguna manera, a la popularidad de todo mi curso. Pues ese abanderado que fue San José María Escrivá de su localidad fue fruto de toda una vida y de toda una vinculación con esta ciudad. En 1947 fue nombrado hijo predilecto. En 1971, la Corporación Municipal acordó dar su nombre a una avenida. Como he comentado, siempre estuvo bien informado del día a día de Barbastro y del Alto Aragón, y lo hizo a través de los alcaldes, los amigos y los compañeros. San José María estudió primero en el Colegio San Vicente de Paúl, posteriormente en Escolapios, y esos dos centros siempre tuvieron una fuerte impronta en su vida. Su formación humana y espiritual continuó con el tiempo. Los barbastrenses recuerdan los encuentros con motivo del doctorado honoris causa por la Universidad de Zaragoza en 1960 y otros en Barcelona y Roma, como la visita de la Corporación a Roma con motivo de la canonización de Santa Teresa de Jornet, o la entrevista concedida por José María Escrivá al sacerdote José María Ferrer para el Cruzado Aragonés en mayo de 1969, así como el concierto que ofreció la Coral Barbastrense en Roma en 1974. La fecha de hoy, 25 de mayo, nos evoca también el final de las obras de Torreciudad. La Providencia dispuso que falleciera un mes después de haber recibido la Medalla de Oro de la ciudad de Barbastro. Su beatificación, el 17 de mayo de 1992, contó con una numerosa presencia de barbastrenses. Su alcalde, Manuel Rodríguez Chesá, y con Geni Claver, le brindaron un homenaje el 3 de septiembre de ese mismo año, en el que no faltaron las jotas de la agrupación folclórica de la ciudad. Barbastro también celebró el centenario de su nacimiento en 2002, con Monseñor Echevarría, que fue recibido por el entonces alcalde Antonio Cosculluela el 31 de agosto. Firmó en el libro de honor y revivió en este mismo salón de plenos aquello que hoy estamos conmemorando. También el Ayuntamiento de la ciudad participó en su canonización el 6 de octubre de 2002. Otra muestra de ese cariño fue la decisión del Obispado de Barbastro, con Monseñor Ambrosio Echevarría, de dedicar la nueva iglesia de nuestro pueblo a San José María Escrivá, consagrada el 8 de diciembre de 2001. Y ahora, tras este breve repaso a algunos de los hitos que han marcado esta relación de afecto y amistad,
Voy a dar el agradecimiento a algunas personas que han colaborado con su recuerdo y con su material a que luego veamos un audiovisual. Queremos nombrar a la familia de Enrique Armisen, de Fotosalas, que inmortalizó muchos momentos que ahora vamos a ver. También agradecemos las aportaciones de Santiago Soler, Pepe Sánchez, Fernando Encinar, Jorge Pascau, José María Santolaria y Ángel Huguez. Y ahora vamos a ver un audiovisual que nos va a llevar 50 años atrás. Excelentísimo señor alcalde, excelentísima corporación municipal, excelentísimas autoridades todas, señoras y señores, me acabáis de entregar la medalla de oro de la muy ilustre y muy entrañable ciudad de Barbastro. Permitidme ver en este galardón que más que la credencial de unos méritos que no tengo, el reiterado y público referendo de vuestra amistad. Perdona, yo estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado por lo motivo. Primero por vuestro cariño y además porque a última hora de ayer recibí un aviso de Roma comunicándome la defunción de uno de los primeros que yo envié para hacer el Opus Dei en Italia. Y yo debería estar contento de tenerlo así en el cielo, ya que tan frecuentemente la familia tan numerosa tiene que suceder un hecho necesario. Pero estoy muy cansado, muy abrumado. Me perdonaréis y estaréis contentos de saber que tengo un corazón. Sigo. Permitidme leer en este galardón, más que la credencial de los méritos que no tengo, el reiterado y público refrendo de vuestra amistad, que me conmueve en lo más hondo de mi corazón. Durante los muchos años en que la magnanimísima voluntad de Dios ha querido que mis pasos se encaminaran lejos de mi propia tierra, no me ha faltado la compañía de vuestras cartas, de vuestras visitas, de vuestras variadas manifestaciones de cariño. La medalla que me otorgáis corona una dilatada trayectoria de amabilidades. Confirma de nuevo la sincera estimación que un día me procesasteis declarándome hijo predilecto de Barbastro. Y será otra llamada que me empujará aún más, si cabe, a continuar mostrando con hechos la gratitud sincera y emocionada hacia nuestra muy noble y muy leal ciudad. Bien a empezar, tuve que abandonar el ambiente cordial de Barbastro cuando apenas era un muchacho. Pero os aseguro, con alegría, que en estos casi 60 años, que no digáis que vivieron, soy joven, apenas 7 años, no nos han dado. Que en estos casi 60 años, las mudanzas de la vida no han conseguido borrar de mi mente el recuerdo ni ahogar en mi alma el afecto por mi ciudad y por toda su comarca. En estos largos tiempos de residencia en la Roma eterna, junto a la sede de Pedro, o cuando la labor apostólica me llevaba por remotos caminos, la memoria de Barbastro y de sus gentes ha estado y está muy dentro de mí. Se agolpa en mi pensamiento tantos nombres relacionados con la familia que Dios, en su amable providencia, dispuso concederme. Mi oración más ferviente alcanza a cuantos abandonaron ya esta vida, habrá concedido el don de la felicidad eterna. Sigo emocionado, lo notáis, porque mi oficio es hablar y hablar de Dios y parece que no sé ni mover la lengua, y cuidado, soy hablador, Sigo siempre con gran interés las noticias que se refieren
al adelanto y desarrollo de esta comarca. Convencido de que Dios ha impulsado este progreso, quizá para enseñar a todos cómo es posible conciliar el amor de la tradición, la avance industrial y el crecimiento de la cultura. No puedo dejar de declararos que mi noble orgullo de barbastrense se siente muy singular y profundamente agradecido a todos cuantos estáis haciendo posible, unidos a tantos miles de personas esparcidas por todo el mundo, el maravilloso empeño que clava sus raíces contra Nuestra Señora de toda la ciudad. Mi corazón sacerdotal se llena también de gratitud a quienes con sus invocaciones a Santa María, con su sacrificio, con su trabajo, con sus aportaciones económicas, quizá en apariencia pequeñas, humildes, procuran aumentar sinceramente la devoción a la Santísima Virgen, sabedores de que los frutos espirituales y educativos de aquel centro mariano serán de carácter universal, pero se notarán especialmente en la antiquísima ciudad episcopal de Barbastro y en todo el Somontano. De lo más íntimo de mi alma surge, queridísimos paisanos, una emocionada correspondencia hacia mi tierra natal, hacia todos sus hombres y hacia quienes los representáis en este acto. Por eso solamente prefiero terminar dándoos las gracias. Muchas gracias. Y después de este magnífico audiovisual, por la verdad, la cantidad de... porque hay documentos, hay palabras, entonces es de agradecer que se haya mantenido todo este material a lo largo del tiempo, que ha estado en domicilios particulares, buena parte de él. Ahora vamos a escuchar a los testigos, a quienes estuvieron hace 50 años en este salón de plenos. ¿Cómo no? Vamos a dar la bienvenida a Conchita Cremades, una de ellas. Conchita, por favor. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en este acto y agradezco al señor alcalde y a los que me han invitado a venir a participar de este acto. Soy hija de Juan Antonio Crema de Rollo, gran aragonés, y de Pilar Sant Pastor, conocida en Zaragoza mucho solo por Pilar Cremades. Mi padre se conoció con San José María. Justo ahora celebramos el centenario de su amistad, en el año 25, en los claustros de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Derecho. Y luego también iban a una catequesis que impartía San José María con unos chicos jóvenes de Zaragoza en el barrio de Casablanca, y uno de ellos era mi padre. Con la amistad viene de lejos. Esta amistad, que se ha ido creciendo a lo largo de los años, llegó a ser muy fuerte. Y tanto es así que a esta amistad se añadió el agradecimiento de San José María a mi padre. Estaba San José María en Lérida predicando un curso de retiro a sacerdotes de la diócesis de Lérida cuando le llamaron de Madrid que había fallecido su madre. Y como era amigo de mi padre, le pidió que le ayudara a ir al entierro de su madre y facilitarle el transporte, ya que estaban en época de posguerra y había mucha dificultad de transporte en España. Y como pudo llegar a Madrid al entierro de su madre, ha sido un agradecimiento de por vida que siempre lo ha manifestado, ¿no? Y ese agradecimiento y ese cariño fue no solamente con mi padre, sino que se extendió a mi madre y a los 10 hijos. Hemos estado con él muchas veces a lo largo de la vida, en muchas reuniones, en Roma, Madrid, Zaragoza, estuvo cenando en casa de mis padres, y entonces esa amistad ha hecho que todos tengamos muchos recuerdos
y muchos, donde San José María nos manifestaba ese gran cariño que nos tenía a nosotros. Yo relatos y recuerdos hay muchos, pero no voy a transmitir aquí porque si no podría estar todo el día hablando. Entonces sí que voy a hacer referencia solo a uno que para mí fue de gran importancia y para mi hermana Ana, que está sentada ahí en el cuarto banco, que ahora me matará, fue a Zaragoza y con todas las cosas que tenía que hacer, nos dio la primera comunión a los 3 pequeños, con lo cual siempre un agradecimiento de por vida. Y ese agradecimiento hizo que yo tuviera la suerte de estar aquí en el 25 de mayo de 1975, que era una chavala, pero aquí estuve, y poder estar en este mismo salón de actos, o salón de plenos, perdón, poder estar en esa entrega de la medalla y al pasar la comitiva por mi madre en ese pasillo, se paró con ella y le cogió de las manos y le dijo: Pilar, reza mucho por don Salvador. Vengo muy apenado, decía, porque me han dicho que ha fallecido don Salvador Canals, un hijo mío, era fraile de la prelatura en Roma y estaba muy afectado. Y a mi madre le dijo que rezara mucho por don Salvador y por él, porque lo necesitaba. Yo la verdad que conociendo a San José María me impresionó lo afectado que se le veía, y lo hemos visto ahora en el vídeo, que para mí me resultó todo el acto, rezar mucho por él y por San José María, ¿no? Y por don Salvador Canals. Luego, al empezar la comitiva, digo que se paró por mi madre y al terminar el acto se volvió a parar con mi madre y le dijo que rezara por él para que fuera fiel y santo. Yo estaba al lado, se dio cuenta que estábamos con mi madre, mi hermano Javier, mi hermano Pablo y yo. Y entonces yo le besé las manos y me dijo: hija mía, os quiero mucho. A mi hermano Pablo le cogió con las manos la cara y le dio 2 besos. Y preguntó que dónde estaba Javier, que en ese momento se arrodilló para besar las manos de San José María. Y San José María le dijo: no, mis manos no, las tuyas. Y San José María le dio un beso en cada mano. Mi hermano Javier, también del Opus Dei, se había ordenado sacerdote 2 años antes, ¿no? Preguntó por mi padre, que no lo veía, y le dijo: madre, que estaba en la Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que aquí yo creo que lo debiste conocer alguno, más de uno, tenía junta general. Y le dijo: dile a tu marido, a Juan Antonio, que le quiero mucho, así como a todos tus hijos, sin excepción de ninguno. Entonces, yo le volví a besar las manos y le dijo a mi madre que ya se había enterado de lo de mi hermano Carlos, que se había alegrado mucho. Y es que Carlos se ordenaba sacerdote al mes siguiente, justo 15 días después de fallecer San José María, en Barcelona, con 54 sacerdotes más. Y fue justo a los 15 días la última ordenación de nuestro padre. Entonces, yo pienso que con todo esto es como así rematando, una persona que tenía gran corazón, lo hemos visto aquí en el vídeo, ¿no? Gran corazón, gran cariño por las personas, gran amistad y una persona que sabía querer. Y para mi familia, Barbastro ocupa un lugar en nuestro corazón, porque para nosotros venir y pensar en Barbastro es pensar lo último que nos dijo: hija mía, dile a tu marido y a Juan Antonio que os quiero a todos, y es una cosa que no se olvida. Ya está. Muchísimas gracias, Conchita, por tu testimonio, bueno, el de toda tu familia. Y ahora vamos a escuchar al cronista de Barbastro de estas décadas ya. Tenemos la suerte de tener aquí a Ángel Huguet. Hoy es un día grande para Barbastro. Con esta expresión, Manuel Gómez, el alcalde, hace 50 años, el 25 de mayo de 1975, ante más de 1000 personas, estaban aquí en el exterior, en la plaza, pronunció estas palabras. Y hoy, 50 años después, también creo que es un día grande
para Barbastro y para los barbastrenses. Yo me he apuntado aquí una serie de apuntes, porque no se trata de leer 3 folios, sino de contar recuerdos. Y la historia esta comenzó en Roma el 28 de enero de 1974 con motivo de la canonización de Santa Teresa de Jornet e Ibars. Yo tenía entonces 24 años y solo llevaba 6 en el cruzado cuando se produjo aquel encuentro. Allí comienza la historia que hoy recordamos 50 años después. En aquella visita, con Manuel Gómez, alcalde, al frente del grupo de barbastrenses, estuvimos José María Notiboli, José Huetas, Antonio Salinas, Antonio Salazar, José María Puello, Narciso Font, José María Mayoral, Miguel Puello, Manuel Vilas, José Naval, Ramón Martí y Ángel Huguet, los únicos periodistas en aquel momento en Roma me refiero. ¿Dónde está el alcalde de mi pueblo? Esta fue la expresión cuando José María Escrivá, entonces no era San José María, pero llevaba camino, nos recibió. Recuerdo que además, por la costumbre, por el trabajo, yo llevaba un magnetofón y me dijeron a la entrada sonrientos: si tú eres de Barbastro, no te va a hacer falta este magnetofón, déjalo aquí y luego te lo devuelvo. Con lo cual yo pensé, ya me han fastidiado la entrevista. Bueno, nos recibió en una sala, José María Escrivá, sí que me fijé en un detalle que luego aquí también en Barbastro, era una persona, enseguida se abrazaba, te preguntaba por la familia, eso era una constante, lo hizo en Roma, lo hizo aquí también, y sobre todo hablaba en tono bajo, pero se le entendía todo, muy expresivo. Yo creo que era motivo de la proximidad sobre todo y de que, hombre, aquel día estábamos los de Barbastro por primera vez. ¡Qué majos sois! Sentaros cómodos. Tú me conoces bien, le dijo al alcalde, a Manolo Gómez. ¿Verdad que tengo acento barbastrino? Claro, evidentemente eso nunca se pierde, aunque estés en Roma, en Bruno Bocci, donde estaba la sede y donde está la sede del Opus Dei. Allí nos entregó a todos, yo aún la conservo, una medalla conmemorativa del Colegio Romano de la Santa Cruz. Y luego, después de estar ahí preguntando a casi todos, recuerdo que en el camino, en el pasillo largo, desde la sala donde nos atendió hasta la capilla, yo la cerraba y se me acercó, me puso la mano en el hombro en señal de amistad. A mí no me conocía de nada y yo a él lo conocía pues por eso, porque era José María Escrivá entonces. Oye, tú que eres el más joven de todos, cuéntame de verdad cómo está Barbastro y qué pasa en la ciudad. Porque claro, todos estos, como son autoridades, pues me han contado lo que han querido. Pero me fío más de ti, me dijo. Claro, pues yo le conté, no es que les dijera a las autoridades, que no lo hice, pero bueno, a mi modo y manera le dije, mire, me han fastidiado y fue a la entrevista, pero bueno, me voy a acordar de todo lo que usted me diga y de todo lo que hablemos. Luego, cuando llegamos a la capilla, recuerdo que después de rezar bajamos y se puso él encima de la tumba que estaba destinada para de la sepultura y recuerdo que ponía el padre, no ponía nada más, la fecha de nacimiento, guión y se acabó. Recuerdo que se puso encima y sonriente nos dijo: la verdad es que no tengo ninguna prisa por estar aquí debajo porque se debe estar bastante frío. Esa fue una de las anécdotas. ¡Qué frío se debe pasar ahí!, dijo textualmente. Luego, pues seguimos hablando y el hombre nos explicó la historia también de la pila bautismal que estaba ya restaurada y hablando, que dijo entre otras cosas: sois unos bandidos. Me habéis hecho muy feliz con esta visita, ya era un poco en plan de despedida. La verdad es que la concesión de la medalla de oro empezó allí. El expediente se había comenzado en junio de 1971 y la aprobación definitiva, que vino desde Madrid entonces, fue el 17 de septiembre de 1974. En realidad, lo que fuimos es a contarle, o fueron, mejor dicho, yo era uno más, o sea, no, lo que fueron a contarle Manolo Gómez y toda la corporación, iban también las esposas, pues es que eso, que le habían dado la medalla de oro y que ya vendría a buscarla, le dijeron más o menos, ¿no? La entrega fue precisamente aquí, en este salón de actos, el 25 de mayo de 1975, como ya ha recordado Lola, y como ya he dicho también, y en una página larguísima, una página
para llenar una página de Nueva España, que entonces era así de grande, pues anoche pensaba, pues fíjate tú la de folios que debí romper con una máquina de escribir tecleando ahí como un descosido. Pero bueno, al final salió, lo publicaron y ahí he recordado algunos datos. Por ejemplo, que aquí hubo más de 1000 personas y que hoy, de aquellas 1000 personas, estamos Conchita Cremades, que ya lo ha contado, Luis Borruel, que está por ahí al fondo, que era entonces peñista de la Ferranca, entre otras cosas, porque Luis ha sido muchas cosas, Santiago Soler, que también está al fondo, y yo, como periodista. Yo entonces tenía solo 25 años y anoche pensaba, pues fíjate tú, 50 años y aquí estamos dando gracias a Dios y sobre todo dando gracias por la posibilidad de contarlo tal día como hoy. ¿Por qué se le dio la medalla? Según contó Manuel Gómez, por reconocimiento a los relevantes méritos de ejemplaridad, proyección universal, atención y preocupación por los habitantes de Barbastro y de su zona. Eso leyó un Manolo Gómez, cuyo hijo lo tenemos al fondo, con una de las nietas, que, hombre, pues no se han podido perder la oportunidad de a ver qué nos cuentan del abuelo y compañía, ¿no? Bueno, está por ahí, ¿no? Sí, no, a Enrique Gómez ya lo tengo confesado hace días, sí. No, confesado en el sentido, hombre, sube, que recordaremos a tu padre, a los zagales igual les gusta, en fin, cosas de esas. El discurso de Escrivá fue interrumpido 4 veces con muestras de emoción y afección personales, y dijo: mi noble orgullo de ser barbastrenses, renuevo mi propósito de venir despacio a Barbastro. La verdad es que no fue posible porque un mes después falleció en Roma ante la sorpresa generalizada. Cuando vino aquí, después de un acto similar al que estamos recordando ahora, hubo una audiencia en el despacho del alcalde y nos dejaron entrar a los medios informativos locales y regionales, pero alguna excepción sí que hubo porque en la puerta de la alcaldía se puso el entonces responsable de información de Torre-Ciudad, Miguel Ángel Matute, y yo recuerdo: tú, Angelico, pasa, usted no puede. El usted era uno de Andalán. Claro, los criterios de entrar, pues evidentemente no eran los mismos. Los de los de Luis Garcés, que era de Radio Huesca, tampoco los de Ramón Martí, del Cruzado Aragonés, Casimiro Cortijo, de Radio Barbastro, o Lisardo de Felipe, que teníamos otros criterios muy diferentes a los que probablemente tenía en aquel momento pues una revista, digamos que no de derechas, sino de izquierdas, que se había metido muchas veces con el tema este. Esa es la verdad. Bueno, no pasaron. Y ahí dentro, yo recuerdo que esa foto que hemos visto hace poco, pues digo, a ver si consigo la entrevista, que en Roma fue imposible. Tampoco fue posible aquí. Bueno, pues 3 preguntas, 3 respuestas grabadas en la cabeza, y sí recuerdo pues que Escrivá siempre preguntaba por la familia. Oye, ¿qué tal tus padres? Yo no sé si los conocía o no, pero bueno, el hombre quedó muy bien. Y luego recuerdo también que nos dio frases de elogio hacia Benjamín Plaza, que entonces era director del Cruzado Aragonés, por la labor que hacía al medio. Ojo, esto ya nos lo dijo en Roma. Estáis haciendo un buen periódico y ojalá tengáis más medios para mejorarlo. Los medios llegaron con el tiempo. Y luego tuvo una conversación privada con el obispo Ambrosio Echevarría. A todo esto, pues la corporación, en fin, todos los que estaban, que ya he citado, pues estábamos brindando con cava. Cava de Barbastro y pasteles Biarritz de Barbastro también, como Dios manda. Recuerdo mucho a Barbastro. Estáis siempre en mi corazón y me lo habéis roto sentimentalmente. Pienso volver a estar con vosotros más despacio. Eso nos dijo un poco a modo de despedida, pero como ya he dicho, no fue posible porque falleció el 26 de junio de 1975. A partir de entonces, recuerdo haber estado en Roma pues, en la beatificación del beato José María Escrivá entonces, con el Papa Juan Pablo II, el 17 de mayo de 1992, con Manuel Rodríguez, que está por ahí, está también hoy nos acompaña, concejales y acompañantes. Y luego volvimos
para la canonización el 6 de octubre del 2002 con Antonio Coscubiela y otros. De esto recuerdo una anécdota en la que Manolo Garrido y yo no acabamos en los calabozos de la comisaría más próxima porque Dios no quiso. Había que entrar en la Embajada de España con una credencial que nosotros no teníamos. Entonces Manolo, no sé, conocí por ahí a 2 personas, oye, déjanos los credenciales que así podemos colarnos. Y sí, nos dejaron las credenciales, pero había un problema, eran nominativas y ni Manolo ni yo nos llevábamos con aquellas personas. Cuando ya estábamos subiendo la escalinata, sale una de la Guardia Civil, una mujer. Oiga, por favor. Digo, ya nos han cogido, Manolo. Y sí, tuvimos que reconocer que no eran credenciales nuestras. Ella dijo que no podíamos subir y que lo mejor que podíamos hacer en aquel momento era marcharnos antes de que nos llevara a la comisaría más próxima. Así que con traje y corbata nos fuimos a la Plaza España en aquella escalinata, nos comimos un bocadillo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, hay que citar también, ya termino, algunas referencias locales de amistad personal que tuvieron con José María Escrivá. Pues cito a Santos Lalueza, Adriana Corrales, Martí Sambeat, Lola Pascao, Pilar y Antonio Albás. Esas son así, bueno, luego ya vino también la coral, ya la ha comentado Lola García, también estuvo con Escrivá dándoles un concierto el 30 de diciembre de 1974. Fue un concierto privado en la sede del Opus Dei con motivo de la participación de la coral en el 15 Congreso Internacional de Puericantores en Roma. Y como no tengo tiempo para más cosas, y espero haber seleccionado mucho las anécdotas y las fechas relevantes, pues muchas gracias y vamos a celebrar que gracias a Dios aquí estamos todos. Muchísimas gracias, Ángel. Ahora voy a leer un breve testimonio de una de las personas que ha nombrado el anterior, Ángel Huguet. Se trata de Lisardo de Felipe, que era en aquel entonces periodista de la cadena SER de Radio Zaragoza. Hemos contactado con Lisardo, aunque no nos ha podido mandar el audio, pero nos ha dicho esto. Recuerda las palabras del alcalde Gómez Padrós expresando el gran afecto que Barbastro sentía por la figura de don José María. Escrivá respondió emocionado ante esta gran muestra de cariño de todos sus paisanos, señalando que la medalla siempre la llevaría en su corazón, junto a la imagen de la Madre de Nuestra Señora de Turreciudad. Lisardo lamenta no haber tenido tiempo para una entrevista en profundidad, pero sobre todo destaca su cercanía y su humildad. Y ahora, después de haber oído a estos testigos presenciales, vamos a ceder la palabra a unas personas más jóvenes que, sin conocer directamente a San José María, sí han conocido su legado y su espiritualidad. En primer lugar, vamos a escuchar a una barbastrense, aunque no viva aquí, Alegría Pintado. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo estoy muy contenta de poder celebrar con vosotros los 50 años desde que nuestra ciudad concedió a San José María la medalla de oro. Y bueno, nada, es un día de fiesta y eso, estoy muy contenta. Y bueno, yo tengo 25 años y sí, soy de Barbastro y estudié en Zaragoza Economía y hace 3 años me fui a vivir a Valencia. Entonces, como comprenderéis, los barbastrenses echo mucho de menos Barbastro y bueno, espero poder estar pronto otra vez aquí porque bueno, nada, todas las cosas que hay aquí se echan mucho en falta y como lo que intenta hacer mi padre siempre, ¿vale? Para que esté como cómoda en Valencia, es de vez en cuando enviarme una caja de tomates de Barbastro. Y entonces, papá, muchas gracias porque yo lo agradezco un montón y también las personas con las que vivo. Y bueno, nada, yo simplemente quería deciros que no conocía a San José María, como podéis comprobar por mi edad, pero siempre he estado como cerca de lo que él quiso transmitir al mundo. Y una cosa que siempre me ha gustado mucho ha sido como la facilidad de poder encontrarme con Dios en
en mi día a día, ¿no? Y una cosa que me encantó es que una vez una persona me dijo que incluso tomándome cervezas con mis amigas podía encontrarme con Dios, ¿no? Entonces yo dije, esto es un chollo, porque a mí me gusta mucho estar con mis amigas y tomarme cervezas con mis amigas, ¿no? Y bueno, luego la otra cosa que os quería contar es que, como podéis comprobar en mi edad, ¿no? Soy muy pequeña y llevo muy poco tiempo trabajando, y yo muchas veces pienso que a la gente de mi edad lo que nos pasa, ¿no? Es que podemos desmotivarnos porque no tenemos grandes responsabilidades, ¿no? o unas aventuras enormes. Pero el espíritu del Opus Dei a mí lo que me ayuda es como a vivir todas esas cosas, aunque sean pequeñitas y que no puedan tener como un reconocimiento para la sociedad, ¿no? Pues a vivirlas bien, ¿no? Y a poner el corazón en todo lo que hago. Y bueno, también pensaba que todo esto incluso cobra más sentido pensando que San José María es de Barbastro, de mi ciudad, y me ilusiona un montón, ¿no? Que aquí naciera una luz tan grande que ha llegado al mundo entero. Y muchas gracias. Vamos a seguir con otros testimonios de gente joven. Ahora recibimos a Ana Mur, también otra barbastrense. Esto no sé de quién es. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos aquí en familia y en nuestra casa, la casa de todos los barbastrenses. En primer lugar, como ha dicho Ángel y Alegría, pues es un día para celebrar, es un día de alegría para todos, ¿no? Recordar aquel momento. Y bueno, yo quiero decir que cuando Manolo me dijo, oye, Ana, ¿por qué no vienes y tal? Digo, bueno, pues sí. Y pensando un poco a ver qué podía decir yo de San José María, ¿no? Al que no conocí solo por vídeos y lecturas, pensé que una de las cualidades que yo destacaría de él como persona era el entusiasmo que él tenía para todo, ¿no? Tal y como se expresaba, todas sus ideas. Entonces, ese entusiasmo lo llevó muy lejos. Y no solo eso, sino también la capacidad de alentar a los demás, porque claro, él solo tampoco hubiera podido hacer todo lo que luego vino, ¿no? Pero esa capacidad de entusiasmar y de alentar a los demás para fundar universidades, colegios, hospitales y una obra entera, ¿no? Eso es algo que a mí me fascina de él como persona. Y luego también destacar que San José María es un barbastrense universal, que ahí es nada, ¿eh? Eso no se puede decir, no lo podemos decir todos, ¿no? Entonces, es un barbastrense universal con un mensaje atemporal, que no se marchita, ¿no? Por decirlo así. Y como barbastrense universal ha llegado a muchos países, y así es, que me consta que el Viernes de Dolor en los centros de la obra se comen crespillos. Entonces es algo que bueno, pues el Viernes de Dolor en Berlín pues están batiendo huevos y haciendo crespillos como hacemos nosotros aquí. Así que nada, esas dos cosas quería yo destacar de San José María y muy agradecida por estar aquí y nada, contentos todos por este día. Gracias. Vamos ahora a escuchar a José Manuel Puertolas. Muy buenos días a todos, soy José Manuel Puertolas, vengo acompañado de mi mujer Isabel Carrasco.
Estamos esperando a nuestra segunda hija, la primera se ha quedado con mis padres, que muchos conoceréis, Nazaret, y estamos muy contentos de poder estar aquí como barbastrenses, yo y ella, aunque no ha vivido aquí, pero también nació aquí. Nuestra familia es de aquí. A mi suegro, muchos igual lo conoceréis como Joaquín Carrasco, que ha estado aquí muchos años de pediatra y ha cuidado pues, a muchos de los niños pequeños de Barbastro y de la zona. Entonces, nuestro arraigo a la tierra es muy profundo. ¿Qué nos une a San José María con Barbastro y a mí especialmente? Muchas cosas, pero voy a decir tres, ¿vale? La primera es su infancia. Cuando estábamos viniendo hacia aquí le decía a Isabel, qué suerte, o sea, yo me imagino a San José María subiendo y bajando la calle Argensola, porque la calle Argensola se sube y se baja, o sea, claramente, subía a Escolapios, entonces vivía donde ahora está Entre Arcos. Parece una tontería, pero no lo es. Vivió muchos años aquí, estuvo paseando estas calles y al final, pues esa imagen que yo tengo de mi infancia, pues probablemente él también la tendría. Otra segunda cosa sería el carácter. Yo creo que los de Barbastro somos muy directos y muy sinceros y él, pues claramente también es, como con todos los testimonios que hemos escuchado, pues la claridad y la sinceridad y la preocupación por los demás. Y luego otra cosa que me parece interesante es el acento. La gente dice que tiene acento aragonés y yo digo que no. Porque ese acento no es de Zaragoza, no es de Jaca, no es de Teruel ni es de Fraga. Es un acento y una forma de hablar que es muy de aquí. Entonces, a mí la verdad es que me da mucho orgullo pues, ser barbastrense y que San José María transmita esa idea de ser de Barbastro. Yo también estoy muy contento de haber conocido la obra aquí en Barbastro por dos vías, por mis padres y por un sacerdote que vivió muchos años aquí, que se llama don Pedro Staun, que seguro que muchos conocéis, y que me consta que cada vez que viene aquí pues, es muy arropado por la ciudad de Barbastro y por sus habitantes. Luego ya el salto de San José María al mundo, a través de sus escritos, a través de sus ideas, a través de su fe, yo lo resumiría en lo que afecta a mí en dos elementos. Uno es el título de una de sus homilías más conocidas, que es Amar al mundo apasionadamente. Entonces, para mí la pasión que pone en la vida, en la fe, en la forma de estar con los demás, es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. No es de estar en barreras, no es de estar hacia atrás, sino que es de ir hacia adelante, de ir a la lucha, de ir a por todas. Entonces, eso se ve claramente en sus ideas. Y luego la otra es un punto de camino, el primero, que es ser útil de Japoso. Entonces, ese día a día, ese estar ahí, decir, ¿qué hago por los demás? ¿Cómo lucho porque la gente de mi alrededor esté mejor? Esto es por lo menos la intención. Otra cosa luego es la realidad, que cada uno hacemos lo que podemos, ¿no? Pero esas cuatro palabras de ser útil de Japoso, yo me las he repetido muchas veces y a mí la verdad es que me han ayudado. Luego otra cosa que tenía es que él, además de hacer, invitaba a los demás a hacer. Entonces, además de ser útil de Japoso y de vivir apasionadamente, hacía que los demás vivieran así. Entonces yo creo que el ejemplo de que estemos hoy, 50 años después de que se concediera la medalla aquí todos, pues yo creo que es un ejemplo de eso, ¿no? de que los demás fuéramos. Y en el día a día, cómo me ayudan sus ideas y sus inspiraciones. Pues, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo, a no pensar tanto en mí y en mis horarios o en mis problemas, sino a resolver el problema de los demás, a resolver los problemas ayudando a los demás que los tienen. Por ejemplo, si hay alguna preocupación de alguien en el trabajo, pues intentar ayudarle. Entonces, esa forma de no pensar tanto en mí, como que el mundo cada vez es un mundo más individualista y pensar más en los demás, pues es algo que a mí las ideas de San José María me han ayudado. Y luego, sí. En relación al trabajo. Sí, bueno, yo solo un pequeño apunte, ¿no? Yo llevo con muchísimo orgullo haber nacido aquí en Barbastro, porque como ha dicho José Manuel, mi padre es el pediatra, uno de los pediatras que trabajan en el Hospital de Barbastro desde hace más de 30 años. Y lo llevo con muchísimo orgullo, ¿no? Sobre todo también porque admiro profundamente las enseñanzas, la figura, el carisma de San José María, de este gran santo. Y para mí su mensaje ha sido una inspiración no solo en mi trabajo, que yo en realidad soy profesora, ¿no? Sino también en otro campo que es la moda
y es el mundo de la comunicación, que son dos campos que él mismo, San José María, como buen visionario que fue en su época, impulsaba a desarrollar y a estar, ¿no?, en ese mundo. Entonces, justo su frase de "deja poso" fue una inspiración para mí, también desde esta afición, como es la moda, como son las redes sociales, y como creadora de contenido, ¿no?, como influencer, a intentar aportar algo siempre positivo, ¿no? Pues como ha dicho José Manuel, que puedo aportar a la sociedad, que puedo aportar de diferente, una moda con esencia, ¿no?, una moda con alma. Entonces, sin duda para mí, esa frase, ¿no?, de "deja poso", intentar ir más allá, pues no solo de buscar la santidad, ¿no?, a través de nuestro trabajo, sino también a través de lo que nos gusta, de nuestras aficiones, ¿no?, de aquello en lo que somos buenos y que podemos aportar, ¿no?, al mundo. Entonces, bueno, pues sin duda San José María se adelantó a su tiempo y nos dio ese mensaje de modernidad e implicación en el mundo. Entonces, para mí, bueno, es muy emocionante recordarlo hoy y más en un acto como este en su tierra natal. Después de escuchar a este matrimonio, vamos a cerrar la ronda de intervenciones con unas palabras de Mónica Herrero, que es otra barbastrense y es la vicerrectora, vale, vicerrectora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Escuchamos a Mónica Herrero y ya cerraremos las intervenciones de los testigos. Bueno, a ver. Buenos días. Yo no sé si queda ya algo más por decir, es muy fácil repetirse, pero bueno, yo voy a intentar volver a mis palabras, a las que había preparado para este acto, que agradezco a la ciudad de Barbastro en la persona de mi compañero de clase, amigo, vecino, el alcalde de Barbastro, porque nosotros vinimos al mundo justo hace 50 años. Yo lo siento, Fernando, por revelar nuestra edad, pese a lo bien que nos conservamos, pero efectivamente era en 1975, yo todavía no había nacido cuando tuvo lugar este acto, porque soy de septiembre y Fernando también, de hecho nos bautizaron juntos. Y bueno, hace 50 años, entonces para muchos, wow, 50 años, ¿no? Alegría tiene 25, ¿no? Bueno, pues hace 50 años en este salón de plenos pues tenía lugar este acto, ¿no?, de entrega de la medalla de oro, y hoy estamos aquí, como decía Ángel Huguet, los que estamos, el que siempre está es Ángel, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, donde hay algo, quien está es Ángel, ¿no? Y quizá porque estamos en primavera, en una primavera que ha venido precedida de grandes lluvias, cosa que ha sido un regalo para España. Pensaba que especialmente aquí creo que también hay algunos catalanes, siempre de este Reino de Aragón y Cataluña, pues acogemos con mucha familiaridad a nuestros amigos, vecinos, ¿no? Pues llenos los pantanos que han estado vacíos tanto tiempo. Pues bueno, quizá por esta primavera yo pensaba en una metáfora o en una imagen que tiene que ver con las raíces y la savia, y ese ha sido el título de mi intervención, que me pedía insistentemente, también como siempre, Manolo Garrido, savia y raíces de un santo barbastrense, porque las raíces y la savia de un árbol son lo que le permite dar fruto, ¿no? La savia es el medio por el que se transportan los nutrientes, el agua necesarios para que el fruto se forme y madure. La raíz es la base del sistema de nutrición del árbol y sin ellos los frutos no podrían desarrollarse ni sobrevivir, ¿no? Y yo, gracias a Dios, sobre todo, y también a mi trabajo como profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, después como decana de la Facultad de Comunicación, ahora como vicerrectora de la universidad, pero también con mis 6 años al frente de la Dirección de Comunicación del Opus Dei en el mundo, pues he tenido la oportunidad de viajar y de comprobar los frutos del cariño a San José María en muchos lugares, personas, lugares remotos, distantes entre sí. Un lugar para mí emblemático, que es la primera vez que crucé el charco, fue Cañete, Perú, ¿no?, donde sale en procesión una imagen de San José María en el día de su fiesta, en agradecimiento al trabajo
que inició el Opus Dei en esa zona desfavorecida. Perú, justo ahora, ¿no? También por nuestro nuevo Papa León XIV, Chiclayo, ¿no? Donde también ha habido pues, muchas personas y sacerdotes del Opus Dei ayudando, ¿no? y promoviendo una evangelización desde los lugares más desfavorecidos. Bueno, pues ahí Cañete, Perú. Santiago de Chile, para mí una de las cosas más sorprendentes, mi primer viaje a Santiago de Chile fue que cuando me estaban paseando por allá, yo tenía que dar una sesión en un colegio, de repente me encuentro con un cartel que pone calle Barbastro, y junto a la calle que estaba precisamente muy cerca de la calle San José María, ¿no? Entonces, en recuerdo también a San José María y cerca de un colegio que se llama Tabancura, en la zona de Vitacura, pues ahí tenemos una calle, los de Barbastro, por si no lo sabíais. Google Maps da fe de lo que digo, ¿no? O en Nigeria, ¿no? Donde también tuve la oportunidad de pasar un verano y donde se celebran misas en honor de San José María el día de su fiesta con folclore africano, ¿no? Bueno, pues ese carisma del Opus Dei que Dios, ¿no? Confió a San José María y que así refrendaba el Papa Francisco en el motu propio ad carismam tuendum, por decir unas palabras en latín aquí en este salón de plenos, ¿no? Cuando el Papa Francisco hablaba de ese carisma, de ese don de Dios confiado a San José María. La obra es de Dios, no es de San José María, pero claro, es por ese carisma por los que existe este agradecimiento en tantos lugares del globo, ¿no? Y ese carisma no se da en abstracto, ¿no? El carisma. Dios quiere, ¿no? Que en el mundo esté este carisma, que como nos han recordado, ¿no? Sobre todo los jóvenes, pues tiene que ver con ese trabajo, con ese preocuparnos de los demás en las circunstancias ordinarias de la vida, con la moda y la comunicación, ¿no? Iba a decir sobre todo con la comunicación, por aquello que me... Pero bueno, ese carisma, ¿no? Cuando Dios lo entrega, no lo entrega en abstracto, lo entrega en concreto, ¿no? Y lo entrega en concreto a un fundador, se hace vida en un fundador que, con la historia y las circunstancias que acompañan a ese fundador, ¿no? Y que eso no escapa al plan de Dios, ¿no? San José María, que iba a ser el fundador y santo de una obra universal, no nace en Barbastro porque Dios nuestro Señor se despista y dice, ay, va, que iba a ser en Monzón, ¿no? Pues no. Podía haber sido en Monzón a 14 kilómetros, pero no. Pero no era el Monzón. Monzón se quedó con el tren, aunque ahora ya el AVE ya lo relegó a los regionales, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que esto no escapa al plan de Dios, ¿no? No escapa al plan de Dios y ese árbol, por seguir con la metáfora, tiene una raíz y una savia, que es de lo que quiero hablar, ¿no? Porque quiero hablar de en qué sentido o en qué medida esa raíz y esa savia tienen que ver con no solo ser aragonés, me ha encantado lo del acento, porque es verdad, y lo siento, ¿no? Mi primera intervención, y perdonad porque ahora haga una referencia personal, mi primera intervención o mi primer pinito periodístico pues fue a los 13 años, cuando estaba en octavo de GB en San Vicente de Paúl, ese primer colegio de San José María, y en ese momento, en Barbastro, yo no sé si era alcalde Manuel, en el año 89, no, sería Paco Viu, ¿no? ¿O tú, ya estabas tú, Manuel? Bueno, pues en esos años en Barbastro había un triangular de baloncesto. Yo tengo un hermano que casi todos conocéis, que ayer fue homenajeado precisamente por el baloncesto, y entonces esa afición por el básquet, pues yo la tenía desde pequeña, había un triangular de baloncesto. Aquí vinieron equipos como la Yugoplástica de Split, la selección yugoslava, yo le toqué el hombro a Dražan Petrović, que en paz descanse. Y además, junto a eso, en ese momento, se libraba una gran batalla que no ha sido todavía ganada, que era la del túnel de Benasque ya, ¿no? Bien, entonces, esto eran cosas que estaban ahí, ¿no? en la actualidad local, y yo decidí escribir una carta al director, que me publicaron tanto en un diario ya difunto, que se llamaba El Día, y en Zaragoza, y en el Heraldo de Aragón, reivindicando que Aragón no es solo Zaragoza y la Jacetania, ¿no? Entonces... haciendo referencia a unas palabras del alcalde de Benasque cuando vino a Barbastro, ¿no? Bueno, pues esto, yo quiero hablar de ser barbastrense, que obviamente incluye ser aragonés, ¿no? Pero me parece que hay algunas características que son bastante particulares de ser barbastrense, ¿no? San José María hablaba de que el fundamento de nuestra vida, y no quiero entrar, aunque sea domingo, no me corresponden las homilías, pero San José María hablaba de que el fundamento de la vida cristiana es saberse hijo de Dios, es decir, saber que hay un Padre
que nos quiere, ¿no? Saber que hay un padre que nos ama a pesar de todas las dificultades que podemos tener, a pesar de cómo nos portemos, a pesar de todo, ¿no? Y esto era el centro de su predicación. Podríamos decir que creo que ese fundamento espiritual estaba muy apoyado en su experiencia humana del amor, ¿no? En el año 2002, a propósito del centenario del nacimiento de San José María, la revista Nuestro Tiempo, a la que si os hacéis donantes de la Universidad de Navarra podréis recibir por el módico precio de 50 euros al año, la revista Nuestro Tiempo, que depende de mi vicerrectorado, pues sacaba un reportaje muy interesante, bueno, hacía un reportaje sobre San José María, y ahí un portugués sacerdote, Hugo de Acevedo, hacía una reflexión sobre la raíz aragonesa de San José María. Yo, en mis años en Roma, me acuerdo de una chica joven argentina que me dijo: che, Mónica, ¿y cuándo nos damos un paseo? Porque quiero conocerte, quiero saber cómo eres vos, cómo pensás, cómo sentís. Y le dije: no te preocupes, te envío un PDF, ¿no? Y el PDF era el PDF, que entonces ella lo desconcertó y contaba esto como anécdota. El PDF era ese documento, ¿no?, de la raíz aragonesa de San José María, porque yo me sentí bastante identificada. Lo puedo enviar después a alguien, por si queréis, a Blanca, por ejemplo, y si por si no lo tenéis, gratuitamente el PDF, ¿no? Y entonces, él ahí, don Hugo de Acevedo, hablaba de los afectos aragoneses vinculándolos con la Jota. Me ha encantado que en el vídeo hemos visto la Jota ahí, ¿no? Y ya que don Hugo de Acevedo pensó esto sobre la Jota siendo portugués, yo pienso, claro, qué distinto es el fado portugués, el cante jondo o el tango de la jota. Es que la jota es alegre, aunque hable de penas, ¿no? Es que el fado es un canto así que es que el cante jondo, el ay, 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 ¿no? Y en cambio, ese ay, ay, ay para adentro no existe en la jota, ¿no? Que es un ay, ay, bueno, no voy a imitar una jota porque no es mi fuerte, ¿no? Es un canto hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que eso, que os recomiendo leer ese artículo, pues nos dice mucho de qué quiere decir querer como barbastrense. Ya voy a ir acabando para no pasarme de mis minutos, ¿no? ¿Qué significa? Y pienso tres cosas. ¿Cómo aprendió a querer él como barbastrense? Aunque muchas cosas se han dicho. La primera, era un hombre profundamente emotivo, pero no sentimental. Y esto es un don, queridos barbastrenses aquí presentes, y los que no, a lo mejor podéis aprender de nosotros, ¿no? Nosotros somos emotivos, pero no sentimentales, en el sentido de que él era un hombre muy capaz de conmoverse, lo hemos visto, a mí me ha impresionado mucho el audio, que felicito a este reportaje audiovisual, que me parece que no ha podido ser más perfecto, o sea, al hilo de su voz, esas imágenes, en la que le vemos conmovido, emocionado, pero los sentimientos no son las causas de las decisiones, pero las emociones mueven, ¿no? Y como también ha dicho alguna de las intervenciones, le mueven a la acción, ¿no? Emotivo, pero no sentimental. En segundo lugar, directo, transparente, sin complicaciones. Y eso se ve, ¿no?, gracias a esos testimonios audiovisuales que tenemos, gracias a un querido profesor de mi facultad, de mi universidad, Juan José García Noblejas, y a otras personas, ¿no?, que tuvieron la visión de grabar y hacer películas, ¿no?, de San José María. Directo, transparente, así somos, ¿no? Decimos las cosas como las vivimos, como las sentimos, ¿no? Y yo, mi gran amiga y compañera de pupitre y de aventuras, ¿no?, directora de COPE Barbastro, María Ñaños, nuestro querido profesor y rector del Colegio Seminario, Antonio Plaza, nos decía, ¿no?, señoritas, aduana, aduana, ¿no?, que nos pusiéramos una aduana en el cerebro para no decir todo lo que pensáramos, ¿no? Entonces, efectivamente, a lo mejor hoy tendría que habérmelo aplicado, ¿no? Pero ese ser directo, transparentes y complicaciones tiene mucho que ver con el modo de querer aquí, porque no tiene consecuencias, ¿no? Que tú digas lo que pienses no tiene consecuencias, porque estás en un entorno en que la gente es transparente y directa, ¿no? Y finalmente, la tercera cosa sobre la savia y el querer como barbastrense es una palabra que la verdad es que yo he oído sobre todo a mis abuelos, ¿no? Qué aguda, qué agudo es este zagal, qué agudo es esta zagala, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de ser agudo? Y también se lo he oído en las películas, claro, a San José María, ¿no? Yo diría que esta es una palabra muy de aquí, ¿no? Es alguien que detecta con rapidez lo que pasa, lo que sucede a los demás, y además es ocurrente, ¿no? Y antes, cuando Ángel, ¿no?, en su relato, nos ha contado varias cosas que demuestran lo agudo que era San José María, ¿no? Y esa agudeza de ingenio, pues me parece que es muy barbastrense, muy barbastrina. Y la savia, pues tiene que ver, esto era la raíz, la savia tiene que ver con la vida, ¿no?, con lo que podríamos llamar también vitalidad, eso que también se ha destacado de San José María, ¿no? Y que para mí tiene también tres rasgos. El primero, la determinación, ¿no?
fuerza, coraje, tenacidad, ¿no? También Ana, ¿no?, decía, ¿no?, pues eso que él llevó a empujar, a alentar a otros, determinación, ¿no? Él decía muchas veces, yo me lo aplico cuando me enfado, para que me disculpen, no estoy enfadado, soy aragonés, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no?, no estoy enfadado, soy aragonés. Yo hay un país en el que me sentí como en casa, y os no lo podréis creer, pero fue Nigeria, porque también se hablaban a gritos, y yo dije, ay, aquí yo me siento a gusto, no siento que estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Bueno, pues ahí probablemente el carisma de San José María, con estos rasgos humanos, también lo podrán hacer vida con mucha facilidad, ¿no? Bueno, determinación. En segundo lugar, a mí me parece que San José María tenía esa capacidad también para alentar, para salir, también utilizando una expresión del querido Papa Francisco, ¿no?, pues era un hombre en salida. Y cuando eres de un lugar como Barbastro, estás en ese movimiento tan bonito que es de recogida y de salida. Voy a explicar por qué, ¿no? Yo a veces también con la gente tan urbanita con la que me he rodeado, ¿no?, cuando dices, no, yo es que en mi colegio había un internado para las chicas de los pueblos, te miran como diciendo, tú de los pueblos, pero si eres de un pueblo, ¿no? Entonces la gente no entiende, no entiende el protagonismo que Barbastro tiene en la comarca y que muchas veces, ¿no?, hemos ido, y por eso nuestro padre, bueno, San José María se iba a veranear al pueblo, él se iba a Fonz, ¿no? La gente no venía a veranear a Barbastro, ¿no? Él se iba al pueblo, ¿no? Pero por otro lado, también nosotros somos muy conscientes de que el mundo no acaba aquí. Cuando uno es de un lugar pequeño, es capaz, y perdonarme ahora ya la machada, de fundar una obra universal, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está en salida. Su actitud interior siempre es la de salir, ¿no? De hecho, él se fue ya a examinarse el bachillerato en Lérida. Tenía que salir. O sea, iba a Fonz, pero también iba a Lérida, ¿no? Y me parece que eso forja, ¿no? Forja una actitud universal, la del que sabe que no está en el lugar que es el centro del mundo, como a veces puede ocurrir o no con las capitales, pero el que también ha acogido también a los que vienen de otros lugares más pequeños, ¿no?, y ha forjado pues, una personalidad de ciudad pequeña, ¿no? Por lo tanto, determinación en salida, y la tercera cosa, para ya acabar, buen humor, que tiene bastante que ver con eso de agudo, ¿no? Y eso dio una impronta al Opus Dei, ¿no?, a un sitio donde la gente, que esperemos que no lo perdamos, ¿no?, de buen humor. Él decía, cuando fundó el Opus Dei, que tenía 26 años, un poquito alegría, no creo que vaya a fundar nada, espero, ¿no?, pero le falta un año, ¿no?, 26 años, gracia de Dios y buen humor, ¿no? Y es verdad que es obvio que si, pienso yo, ¿no?, y para acabar, que si San José María hubiera nacido en otro lugar, por ejemplo, Monzón, ¿no?, los rasgos de su persona que imprimieron pues, una fisonomía, un impulso al Opus Dei, habrían sido otros. No sé si mejores, pero otros, ¿no? Y por eso creo que hay dos rasgos que tiene, ¿no?, esta obra universal, que es el Opus Dei, ese don de Dios, que proceden mucho de esa raíz y de esa savia. Como solo voy a elegir uno de cada, pues diría que de la raíz aragonesa, pues lo que el Opus Dei ha recibido pues es ese estilo familiar, transparente, directo de la obra, que cada persona procura llevar a todos los lugares, que es esencial a su carisma, ese estilo familiar. Y de la savia, ya que hablábamos del buen humor, la alegría, pues San José María decía de la gente del Opus Dei que deberíamos ser sembradores de paz y de alegría, ¿no? Esa vitalidad, ¿no?, esa alegría, ¿no? Pero claro, esto podríamos decir es relativo a esa obra universal que él fundó, ¿no?, pero su mensaje y ejemplo van más allá de sus fundaciones, y la proclamación de su santidad por la Iglesia lo universaliza. Es decir, la Iglesia lo propone como inspiración a todos los cristianos, lo regala a todos, ¿no? Desde el 6 de octubre de 2002, San José María no es del Opus Dei. A ver, entenderme, este no es un titular, José Luis. San José María ya no es un patrimonio del Opus Dei, ¿no? Esto es lo que tiene la proclamación de la santidad, ¿no? Es un santo que la Iglesia regala a todos los cristianos. Y pienso que este santo barbastrense, en línea con lo que acabo de señalar, nos puede pues, resultar muy cercano a sus paisanos, cristianos o no, porque aquí no hace falta profesar la fe, ¿no?, ni practicarla, para que haya personas, personajes, y más si comparten nuestra raíz, ¿no?, nuestra tierra, que nos puedan ser inspiradores, ¿no? Y creo, ¿no?, que San José María podía ser para los barbastrenses, cristianos o no, un patrono del cariño agudo y del buen humor, ¿no?, y cualidades sencillas que un mundo herido por la división, a veces por la falta de esperanza, dan otro color a la vida, y a lo que os invito, a cultivar ese cariño agudo y el buen humor que este santo barbastrense nos regala a todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mónica Herrero. Y ahora vamos a cerrar este acto con la parte institucional que corre a cargo de nuestro alcalde, Fernando Torres. Fernando, cuando quieras. Bueno, Mónica, nuestros caminos se vuelven a cruzar y como muy bien dije hace un par de años en la reunión de delegados, Mónica y yo fuimos bautizados el mismo día, en la misma iglesia, en la misma pila bautismal, pero queda claro quién se llevó el agua de arriba y a quién le quedaron los pozos, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo a nivel institucional la presencia del delegado territorial, a los compañeros de corporación, vicepresidenta de la comarca, al vicario. Me alegra enormemente también tener aquí a todos los alcaldes de la democracia que estamos en vida, a Manolo Rodríguez, a Jenny Claver, a Rafael Fernández de Vega y a Antonio Cosculluela, diputados provinciales, regionales, muchísimas gracias. Y creo que el primer aplauso que deberíamos dar de estar hoy celebrando este 50 aniversario de la figura de Escrivá de Balaguer es a mi compañera Blanca Galindo y a Manolo Garrido, que han sido los verdaderos artífices de que hoy estemos aquí. Esto, el que estemos hoy aquí, como bien decía, creo que ha sido la más jovencita, ¿no? En la casa de todos, ¿no? Que esta es la casa de todos, por supuesto. Se inició pues eso, en una reunión de delegados en la que ya se habló del año pasado, pues bueno, que en este año 2025 se cumplían los 50 años del santuario de Torre Ciudad. Y bueno, y ahí salió la chispa, digo, bueno, y también los 50 años de que Escrivá de Balaguer recibió en este salón, en esta casa, la medalla de oro de la ciudad. Cuando vienen visitas, se reciben muchas visitas en esta casa, cuando se hace la ruta de San José María, como bien sabéis, pues y como bien decía Puerto Las, ¿no? Se sube desde la calle, desde la Plaza del Mercado, se sube a Escolapios, San Vicente de Paul estuvo ubicado en un edificio que está aquí enfrente de Escolapios, no donde está el actual, donde estudió Escrivá de Balaguer. Luego vienen a este salón de plenos a ver dónde recibió la medalla y luego acuden a la Catedral de Barbastro, donde fue bautizado, aunque la pila bautismal, como bien sabéis, está en Roma. Y fue muy curioso, no recuerdo ahora ya las fechas, un día cuando llegué yo aquí abajo y la persona que está abajo en la centralita me dijo, dice, alcalde, me han dicho que van a venir un grupo de una treintena de chilenos que quieren ver el salón de plenos del ayuntamiento donde Escrivá de Balaguer, es una chica que se había incorporado hace poco y es de Huesca, con lo cual, que dicen que le dieron la medalla a un santo. Digo, sí, Escrivá de Balaguer. Digo, pues déjame media hora que quiero preparar una cosa. Y entonces le recibí en este salón con el libro, con la página abierta, donde está firmado ese libro con esa palabra, como él decía en este vídeo que vemos, ¿no? Una persona que hablaba tanto, su dedicatoria fue muy escueta, pero muy clara, ¿no? Deo gracias, a Dios gracias, ¿no? Y le recibimos con aquello y pude preparar en cuestión de minutos pues lo que tenéis ahí en la entrada, que es una fotografía, la fotografía que ilustra la portada de este acto de Escrivá de Balaguer con la medalla y, como muy bien decía Ángel, esa crónica, página en A3, de la Nueva España, en la que Ángel Huguet, nuestro querido Ángel Huguet, hacía una crónica muy prolijano de lo que se vivió aquel día. Luego hemos ido recuperando fotos. Ese audio que tenemos, y aquí también debo agradecerle muchísimo a nuestra archivera Laura Fontova, que cuando le pedimos información sobre Escrivá de Balaguer, lo que había que buscar el expediente, se encontró el expediente íntegro de cuando se decidió nombrar a Escrivá de Balaguer concejal de esta medalla, todo el acta plenaria en este pleno, y me encanta que estén aquí el hijo, la nieta y nietos de Manolo Gómez Padrós, que estaban en aquella época aquí en este ayuntamiento, en este lugar donde estamos. Pues me encontró unos audios de Radio Nacional de España de la época, en la que os tengo que confesar que los escuché con los cascos en el despacho, y la verdad que esto que habéis visto aquí cuando oyes el íntegro y ves en su voz, en una persona tan reconocida a nivel internacional, mundial, una persona que hablaba a centenares, a miles de personas, que tenía ese desparpajo, y escuchar esa voz entrecortada y emocionada, la verdad es que a uno te toca la fibra y te hace sentir, y yo creo que la palabra más bonita y que me llevo hoy de aquí al escuchar todos los testigos es orgullo, pero orgullo con mayúsculas de ser barbastrense, y orgullo con mayúsculas de que hayamos tenido en esta ciudad personajes tan ilustres, tan poderosos, y que como muy bien se dice y se ha dicho aquí en repetidas ocasiones, cuando tú sales fuera, y recuerdo cuando hicimos el viaje de estudios en COU, en el seminario a Roma, y llegabas por allí y preguntaban a algunos que estaban por allí, ¿de dónde venís? Y decíamos, de Barbastro, y decían, oh, Barbastro. Y eso, haber sido una vez, nos lo podemos creer. O sea, ser de Barbastro es un orgullo enorme.
Y no solo por lo buena ciudad que tenemos y todas las calles que tenemos, sino por la gente que nos ha precedido y que han hecho tantas cosas y han llevado el nombre tan alto de nuestra ciudad. Hoy, curiosamente, además, cuando buscamos la fecha, qué casualidad que también fuera un domingo este día, que cuadrara perfectamente cumplir estos 50 años en el mismo lugar donde hace 50 años Escrivá de Balaguer entró por esa puerta, subió por esas escaleras donde habían subido todos ustedes y llegó aquí a recibir algo tan preciado. Una persona que, como decía, todos los días, o por lo menos estaba hablando a centenares, a miles de personas, que habría recibido multitud de reconocimientos a nivel mundial, pero yo creo que el mayor recuerdo, el mejor recuerdo y el más cariñoso y el que más llevó a esa tumba un mes después, desgraciadamente, cuando falleció, fue esa medalla que lleva colgada en esa foto y que se llevó el cariño, ¿no?, de su ciudad. Yo estoy súper contento de ver este salón lleno, porque al final estamos aquí recordando a un barbastrense ilustre, que, como me decía, ha puesto el nombre de Barbastro a nivel internacional en todos los puntos, que allí donde vayas y nombres esta palabra y nombres a Escrivá de Balaguer, uno sepa de dónde viene, quién fue y lo que él hizo. Y una persona que, como bien decía Mónica, independientemente de ideologías, independientemente de creencias religiosas a las que yo respeto mucho, porque cuando ahora tienes la posibilidad, estos cargos están en la posibilidad de conocer otras religiones y yo la verdad que respeto mucho a aquel que cree, por lo menos que cree en algo y respeta a los demás, pues yo creo que Escrivá de Balaguer puso una piedra que, fijaros, que tantísimos años después sigue vigente. En el año 47 ya fue hijo predilecto, con lo cual ya su trayectoria hacía presagiar lo que luego fue. Y yo, como bien decía Mónica, no habíamos nacido, porque somos de septiembre del 75, hacía 4 meses que Escrivá de Balaguer estuvo aquí, pero aquí están 4 testigos de su presencia. Están Manolo, Geni, Antonio y Rafael, que tuvieron la oportunidad de vivir los momentos, ver esa plaza de San Pedro a reventar por un barbastrense. ¿Qué queréis que os diga? Pues yo me dais una envidia sanísima, los que tuvisteis la oportunidad de estar allí, de que escuchar el nombre de un hijo de Barbastro, que se escuchara Barbastro y ver una plaza totalmente volcada en la figura de Escrivá de Balaguer. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber venido aquí a este salón de plenos. Muchísimas gracias a Blanca, a Manolo, por el trabajo que habéis hecho para organizar. Tenemos que dar las gracias a toda la familia Salas, que nos han dado las imágenes, Radio Nacional de España. Creo que es un vídeo sencillito, 5 minutos, pero creo que marca muy bien lo que significó la figura de Escrivá de Balaguer. Y, por supuesto, a los que no sois de Barbastro, quedáis siempre bienvenidos y estas puertas de esa ciudad estarán abiertas para todos vosotros. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias. Creo que hemos llegado al fin y yo creo que yo, como oyente, lo lamento porque, francamente, yo me lo he pasado realmente bien. Me acabáis de entregar la medalla de oro de la muy ilustre y muy entrañable ciudad de Barbastro. Permitidme ver en este galardón que, más que la credencial de unos méritos que no tengo, el reiterado y público referendo de vuestra vista